reunían alrededor del radio a charlar justamente, a aprovechar esos espacios de cercanía y esos espacios de familiaridad. Para las personas que recién se conectan, desde hace 4 meses la Embajada de Palestina en Colombia ha venido realizando cada lunes y cada miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, estos espacios donde hemos hablado de historia, de cultura, de tradiciones, obviamente la agenda política de Palestina. Hemos tenido tertulias interesantísimas de esa Palestina antiquísima, de la Palestina ya más moderna, de la Palestina contemporánea. Hemos hablado de ciudades como Jerusalén, como Belén, como Jericó, y hemos tocado temas súper importantes y súper sensibles de la actualidad palestina. Un saludo a todas las personas que se conectan desde ya, a Daniela, a Nadia, a Gilma, a Steven, a la doctora Sonia, que como siempre nos acompaña, a Gilma, a George desde Barranquilla, que fue uno de los conferencistas en el pasado. Muchísimas gracias por acompañarnos, a Emiro, a Germán, a Frank desde El Salvador, a Janet, a Fallis, a todas las personas que no he saludado desde acá, a nombre propio, pero que les envío un abrazo desde este pedacito de Palestina en Bogotá, a todas sus ciudades y a todos sus países, a Hugo desde Estados Unidos, a las personas que nos acompañan desde Chile, desde Argentina, desde España, desde el Líbano, desde Jordania, desde la misma Palestina. Hoy tenemos un invitado espectacular. Tengo la fortuna de conocerlo desde hace bastantes años, me atrevería a pensar que desde hace como algunos 10 años o un poco más. Compañero de mil batallas en estos temas de Palestina, con una línea académica fabulosa, con una línea académica espectacular, con una participación en medios muy frecuente, columnista de los principales medios de comunicación colombianos en temas económicos, director de Sede Trabajo, justamente nuestro gran amigo Mario Valencia, Mario Alejandro Valencia. Con él hemos compartido múltiples espacios en pro del tema palestino, en pro de la causa palestina, desde esa perspectiva política y económica que es, en la cual Mario es experto. Y tuvimos, para el caso de la charla de hoy, tuvimos una experiencia conjunta muy interesante y fue esta gran batalla jurídica que dimos en las instituciones políticas colombianas, desde la embajada y desde la sociedad civil colombiana, que llegó hasta la Corte Constitucional. Ya Mario les va a hablar un poco del tema, y que sin embargo permitió un TLC entre Colombia e Israel que, más allá de si es buena idea o es mala idea, es una discusión de la sociedad colombiana que no nos corresponde desde la embajada a nosotros, pero sin duda alguna desde la perspectiva jurídica y desde los intereses palestinos sí deja bastantes huecos y sobre todo lastima profundamente los intereses palestinos desde una perspectiva económica y desde una perspectiva jurídica. Les quiero hacer una recomendación inicial. Por favor, tengamos los micrófonos en silencio, sobre todo las personas que recién se conectan, para que no haya sonido ambiente y podamos disfrutar entonces de esta tertulia que, como les digo, nos agranda la familia a casi 100 personas por todos los lugares del mundo. Mario, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Y le transmito de parte de la embajada, de parte de todos los que estamos acá, ya un gran saludo por esta presencia. Alexander, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas, a todas las mujeres y hombres pues, que están en este grupo, a la comunidad árabe en Colombia, por supuesto, al pueblo palestino, y un especial saludo y muchas gracias también al embajador de Palestina en Colombia. Alexander, por favor, le das mis saludos. Primero, muchas gracias por la invitación y yo puedo, pues, digamos, inicialmente afirmar
como analista de estos temas de tratados de libre comercio, que es un error económico, y como ciudadano colombiano, que es un grave error político del gobierno colombiano haber firmado y haber implementado este acuerdo. Esperemos que en algún momento, en algún día, ese error pueda ser subsanado. No, totalmente de acuerdo. Mire, para nosotros en la embajada, pues obviamente tenemos una restricción diplomática en ese sentido. Y nosotros y cualquier embajada, ¿no? Pensaría. Porque como constructores de puentes con el gobierno que nos ha abierto las puertas, pues mal haríamos en decirle firme o no firme. Ese no es justamente nuestro talante. De pronto otras embajadas han sido un poco más agresivas. Yo me acuerdo cuando Colombia reconoció a Palestina en un acto soberano, justamente, la embajada israelí sí fue muy hostil y prácticamente regañó al gobierno colombiano y le dijo que había sido una bofetada y que así no se trataban a los amigos. Bueno, en fin, rompiendo de pronto esa línea del respeto diplomático. Nosotros, sin embargo, pues la tenemos muy clara. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero pues no vamos a ir más allá de decirle al gobierno colombiano por qué firman. El gobierno colombiano es soberano de firmar con quien quiera, pero sí fuimos muy enfáticos a la hora de decir que este tratado, como estaba escrito, abría puertas peligrosísimas desde el punto de vista del derecho internacional. Abría puertas a la usurpación de bienes palestinos, a que el ocupante, a través de esa función de colonización y de ocupación, aprovechara materias primas palestinas, aprovechara tierras palestinas y la hiciera pasar por productos israelíes y los vendiera acá, y que tiene pues obviamente unas implicaciones económicas. Usted como analista, ¿qué perspectiva jurídica justamente le vio al asunto y cómo fue ese camino para llegar a la Corte? Bueno, Alexander, coincido con ustedes, y por supuesto que también con el respeto, pues digamos, que la embajada tiene sobre las decisiones colombianas. Yo, como lo digo, pues lo digo como analista y lo digo como ciudadano colombiano, creo que es un grave error haber firmado ese acuerdo, y justamente la Corte Constitucional nos dio la oportunidad, a mi organización, al Centro de Estudios de Trabajo, nos dio la oportunidad de plantear nuestros argumentos en una audiencia que estableció la Corte Constitucional en febrero del año 2019, en la que se nos consultó algunas organizaciones, se nos consultó sobre la conveniencia económica, política y jurídica de la implementación de ese acuerdo, que ya en ese momento pues había sido aprobado por el Congreso. Tuvimos la oportunidad, tuvimos creo yo, la fortuna además, y lo hicimos, entre otras cosas, pues con mucho gusto y con mucho cariño, de expresarle a la Corte nuestros argumentos. En ese momento esos argumentos fueron construidos en una muy buena parte por la abogada Laura Rangel, que es una, pues primero, amiga, aliada también de estas causas, y es una gran luchadora colombiana desde el punto de vista jurídico. Es una persona que ya antes había también demandado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, así que tenía una trayectoria y un conocimiento de causa de cuáles son las violaciones a la Constitución colombiana que tenían estos acuerdos. Luego fue, digamos, más fácil analizar este TLC con Israel y qué era lo que violaba. Y en ese sentido, digamos que yo lo dividiría como en dos aspectos. Primero, en los artículos y en la violación que este acuerdo tiene de la Constitución colombiana, de la propia Constitución colombiana. Y en segundo lugar, de las normas internacionales, de los acuerdos y de las resoluciones internacionales que el gobierno colombiano ignoró y que se violaron en la firma de ese Tratado de Libre Comercio con Israel, que lamentablemente, y también lo debo dar acato, soy respetuoso de las definiciones jurídicas de mi país, pero lo lamento como ciudadano, lamento que la Corte le haya dado paso a ese acuerdo, que hoy ya es una realidad, que, como le digo, ojalá en el futuro un gobierno verdaderamente democrático busque la denuncia o la eliminación de ese Tratado de Libre Comercio con Israel, por las implicaciones que tiene, además desde el punto de vista económico. Primero, desde lo jurídico, digamos estas dos cosas. Insisto que estos son argumentos
pues en una muy buena parte también contribuidos por Laura Rangel. Yo no soy abogado, soy economista, pero conozco muy bien el concepto que ella trabajó y que se radicó ante la Corte Constitucional. Primero porque la Constitución de nuestro país habla del respeto y el cumplimiento en el artículo 9 de la soberanía nacional y el respeto de la autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento de los principios del derecho internacional y los propósitos de la integración latinoamericana. Y en ese sentido también establece en los artículos 226 y 227 los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Entonces, por una parte, Colombia está sujeto, ha firmado y está en su constitución el respeto de la autodeterminación de otros países, el respeto de los principios del derecho internacional, y eso hace parte integral de la Constitución colombiana, pero además también tiene que respetar que esos acuerdos internacionales estén en la lógica de la equidad, de la reciprocidad y de la conveniencia nacional. Y ninguna de esas dos cosas se cumplen en este Tratado de Libre Comercio con Israel. Primero porque Colombia, como al suscribir la Carta Constitutiva de Naciones Unidas del 45, tiene que acatar, digamos, las decisiones y las resoluciones de Naciones Unidas. Es que Colombia es un país integrante de Naciones Unidas. No es una cuestión voluntariosa y no es como que un día le hago caso y otro día no. La Constitución dice que hay que reconocer los principios del derecho internacional y Colombia en 1945 suscribió la Carta Constitutiva de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas ha dicho que hay un conflicto existente, cierto y en desarrollo entre Israel como potencia ocupante, lo dice Naciones Unidas, esto no es un calificativo, es lo que Naciones Unidas establece sobre el conflicto y establece que Israel es una potencia ocupante con Palestina. Es decir, ese conflicto existe y al haber negociado y al haber firmado y al haber aprobado en el Congreso, no se consideró este conflicto como una parte que tenía que haber sido tenida en cuenta incluso por el Congreso de la República. Y usted recuerda, Alexander y los demás amigas y amigos recuerdan una desafortunada intervención de un congresista diciendo que no, que ellos no habían tenido en cuenta ese conflicto y que se habían limitado solamente a los negocios, ¿sí? Y que ningún israelí y que los israelíes no hacen negocios para perder y que ellos solamente se centraban en los negocios. Usted recuerda, Alexander, esa desafortunada intervención de un congresista colombiano diciendo que no habían tenido en cuenta esto, pero además se viola flagrantemente también resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, tanto que en el punto que ese Tratado de Libre Comercio se firmó en Israel, se firmó en Jerusalén. Está firmado en Jerusalén y al estar firmado en Jerusalén y al haber Naciones Unidas, haber proclamado a Jerusalén como, al haberse proclamado Israel a Jerusalén como capital, es nula porque Naciones Unidas ha estimado que esto es ilegal, que es ilegítimo, es inconstitucional y es violatorio del derecho internacional humanitario. No podía el gobierno colombiano haber firmado un tratado de libre comercio en Jerusalén cuando es un territorio en disputa y sobre el que hay resoluciones de Naciones Unidas que consideran que no es legítimo que se considere a Jerusalén como capital de Israel. Desde otro punto de vista, y ya con esto voy cerrando, pues digamos esta parte, desde otro punto de vista, en ese Tratado de Libre Comercio, usted sabe que en todos los acuerdos comerciales se tienen que definir cuáles son las partes integrantes de los acuerdos y definir el territorio integrante. O sea, tiene que haber una definición específica, particular, de qué se considera como territorio, qué se considera como una parte. Y en este Tratado de Libre Comercio con Israel, la definición de territorio de Israel lo que plantea es que el territorio israelí es el territorio donde se aplican sus normas arancelarias. Eso es lo que dice el Tratado de Libre Comercio, lo dice textualmente, entre comillas. ¿Qué es territorio israelí? El territorio donde se aplican sus normas arancelarias. Es decir, que desconoce no solamente los territorios en disputa, sino que abre la posibilidad, abre la opción para que Colombia termine haciendo
negocios, termine haciendo relaciones comerciales con territorios ocupados ilegítimamente por Israel, en donde se ejerce de manera violenta una colonización, y Colombia va a poder terminar haciendo negocios prácticamente con eso porque el tratado lo permite. O sea, el tratado va a permitir que eso se pueda dar. Yo no sé si se va a dar o no en el futuro. Espero que no. Espero como ciudadano que no se presente. Pero en la definición de Tratado de Libre Comercio, donde se dice, donde se aplican sus normas arancelarias, es decir, desconociendo por completo todo las disputas que hay, Colombia abre la ventana a que esta situación se pueda dar. Contrario a lo que han hecho otros territorios. Usted sabe también, Alexander, que la Unión Europea, por ejemplo, no solamente no promueve, sino que condena la comercialización de productos provenientes de territorios ocupados o en donde se tenga, digamos, certeza de constante violación a los derechos humanos de la población palestina. Y en el acuerdo que tiene la Unión Europea con Israel se condena y no se permite que puedan comercializarse productos que provengan de esos territorios ocupados o que sean resultado de la violación de derechos humanos. Así que pues yo creo que por esos elementos, además el Estado colombiano, que ha reconocido a Palestina, que lo había reconocido en el año 2018 como un Estado libre, independiente y soberano, comete una falta gravísima al derecho internacional humanitario al firmar este acuerdo, y fue también un argumento que dimos ante la Corte Constitucional, que este hecho de que en el año 2018 Colombia reconozca a Palestina en estas condiciones como un Estado libre, independiente y soberano, era un hecho sobreviniente, era un hecho nuevo que tenía que haberse considerado a la hora de aprobar el acuerdo en el Congreso de la República y de la revisión de constitucionalidad que hizo la Corte. Lamentablemente esto no se tuvo en cuenta, se aprobó el acuerdo y bueno, ya digamos que tenemos que respetar, desde el punto de vista jurídico tenemos que respetar eso, pero sí yo creo que lo que sigue ahora es insistir en el caso nuestro, en el caso de los analistas colombianos, en la inconveniencia también desde el punto de vista económico de tener ese acuerdo. Ya estos argumentos, que eran argumentos sólidos, que eran argumentos que hacen parte además del derecho internacional, no solamente digámoslo, vulgarmente, no solamente de pronto de leguleyadas colombianas, que uno dice, no, pero es que eso, pues, es que estos colombianos son muy leguleyos y se inventan cualquier cosa, sino que se desconocen principios internacionales, no se tuvieron en cuenta. Bueno, ahora lo que queda es insistir en la inconveniencia económica y en el costo económico que va a tener ese acuerdo para el país, y por supuesto pues en la vergonzosa posición que nos pone en el mundo de apoyar a una potencia ocupante, a una potencia que a través de actos ilegítimos y violentos está atentando, está afectando la vida y la integridad de todo un pueblo, y nos pone a nosotros del lado de esas, desde el punto de vista político, del lado de los intereses de esa potencia ocupante, lo cual es lamentable. Claro que sí. Yo me acuerdo mucho, me hizo usted recordar ese trámite legislativo, ¿no? Que uno se encontraba con sorpresas absurdas. Por ejemplo, recuerdo el senador ponente, que por asunto de prudencia me voy a ahorrar el nombre, pero durante toda su ponencia él dijo que era amigo del tema palestino, que él conocía las precariedades de la ocupación, que su papá había sido muy amigo del tema palestino, que en las Naciones Unidas lo había defendido, que él se le preocupaban las violaciones de derechos humanos que Israel hacía en Palestina. De los 15 minutos que duró la ponencia, 12, 13 minutos dijo esto, y al final, los 2 últimos minutos dijo, pero aquí estamos reunidos es para debatir un elemento económico y en consecuencia la ponencia es positiva porque le va a traer beneficio al país. Todos los que estamos en esa sala nos miramos aterrados porque evidentemente era una clara contradicción, no solamente de principio, sino de lógica en el discurso o en la ponencia de este senador. Pero es tan grave ese hecho que Mario menciona de la definición territorial, que lo pongo a través de unos ejemplos muy prácticos. Si en este momento, 2:24 de la tarde hora colombiana, 4:24 hora chilena, si un israelí está en la sala de la casa de Luisa Quiseno, de Hugo Galindo, de María Teresa Guerrero, de cualquiera de los que estamos acá,
y ese israelí le paga impuestos a Israel, en la función de este tratado, la sala de la casa de estas personas se convierten en parte integral del territorio de Israel. Y si este israelí que está en la sala de la casa de Luisa, de Hugo, de María Teresa, decide comerciar las cosas que están en esa sala de la casa con Colombia, Colombia se las compra y le aplica beneficios arancelarios y los registra como si fueran productos made in Israel. Entonces, así de grave es justamente esa situación de esa definición territorial. Si supongan ustedes que un país extranjero le quitara, invadiera un pedazo de Colombia, invadiera la Amazonía colombiana, invadiera el Chocó colombiano, empezara a explotar los recursos naturales colombianos, los etiquetara como si fueran parte o producto de ese país, y alguien más le aceptara esa usurpación y se la comprara dándole beneficio arancelario sin ningún problema. Me gustaría preguntarle a Mario en ese sentido, o pedirle de pronto el favor, si nos puede profundizar un poquito cómo Europa, sin embargo, resolvió este problema, justamente porque esto acarrea no solamente un perjuicio económico para Palestina, sino que en parte, o en parte no, decididamente vuelve a quien firme con Israel un tratado en estas condiciones, lo vuelve cómplice de la usurpación y lo vuelve también cómplice del robo de tierras. ¿Sí? Cómo la Unión Europea eventualmente evitó esta discusión y de hecho la mayoría de los países, porque me atrevería a decir sin temor a equivocarme, que ni siquiera Estados Unidos se ha atrevido a reconocerle soberanía israelí sobre todos los espacios que esta definición le abría la puerta para que Colombia le reconociera a Israel. O sea, a ese punto estamos. Nadie en el mundo logró esto. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo logró esto Europa, Mario? No, es que yo creo que, pues, como estos son acuerdos, claro, son acuerdos comerciales, pero son acuerdos comerciales entre naciones que tienen que respetar, además, porque son, porque han jurado en su constitución cumplir con los principios internacionales también, con el derecho internacional también, pues se cuidan mucho y estos acuerdos más que, incluso en los aspectos comerciales de estos acuerdos son algunas tablas con desgravaciones, con cronogramas de desgravaciones arancelarias, pero la parte jurídica es muy importante y en esa parte jurídica la definición de territorio juega un papel fundamental. Yo recuerdo que en el caso de cuando Colombia firmó el TLC con Estados Unidos, el espectro electromagnético no hace parte de la definición de territorio colombiano, o sea que en cualquier momento Estados Unidos puede hacer uso del espectro electromagnético del país y Colombia no puede demandar ante tribunales internacionales de arbitramiento a los Estados Unidos porque no aparece en la firma de un acuerdo bilateral, no aparece que el espectro electromagnético colombiano es parte del territorio colombiano. Por lo menos con ese país queda ese vacío jurídico, queda ese vacío que entre otras cosas habría que subsanarlo en algún momento, pero justamente por eso estas definiciones son importantes y a la luz también de un conflicto de una potencia ocupante en contra de un pueblo como palestino que es real, o sea, que esto no lo estamos inventando y no es ciencia ficción, sino que es cierto, es real y además es reconocido, pues tendría que tener especial precaución. Y pues bloques como la Unión Europea, que tienen especial precaución en eso también, lo que han establecido es sustraer del acuerdo la posibilidad de que en territorios que están ocupados o donde se violan derechos humanos, pues no pueda haber no hagan parte del acuerdo comercial, es decir, que productos que se fabriquen en esos territorios no puedan hacer parte de los beneficios que tienen el acuerdo, ¿sí? Y pues probablemente eso tiene un costo comercial, pero el costo político es mucho más grande. Y dice, pues se hacen salvedades y en el caso de la Unión Europea hay una salvedad explícita de que no se comercializarán productos que provengan de esos territorios ocupados, que estén en disputa, además, y entonces, bueno, entonces, ¿qué se puede comercializar? Bueno, todo lo demás, ¿sí? Lo que no esté, digamos, lo que no haga parte de esa salvedad, puede hacer parte, pero hay una trazabilidad de que sea así, hay un análisis del origen de los productos, de los productos de los componentes que hacen parte de esos productos, que eso es quizás lo más importante de los acuerdos. O sea, abstrayendo un poco el tema ya más general del tema de los acuerdos, por ejemplo, las normas de origen en estos acuerdos internacionales de comercio son muy importantes. Entonces, si usted dice que usted va a exportar
queso parmesano, pues usted tiene que certificar que esa producción se hizo originalmente en esa región y tiene esa denominación de origen. Tiene que no puede usted, no puede en la casa de al lado, en Bogotá, hacer queso parmesano y exportarlo y decir, no, es que ese queso yo lo hice en Italia y eso es un queso parmesano, no, tiene que tener una denominación de origen. En este caso, Colombia debía haber exigido en ese acuerdo que los productos que Israel fuera a exportar hacia Colombia tuvieran esa denominación de origen, haciendo la salvedad de que no hicieran parte de estos territorios ocupados o donde no se tuviera la certeza de la constante violación de los derechos humanos. O sea, se podía hacer esa salvedad. Colombia deliberadamente no lo hizo, no lo quiso hacer, no acató además las recomendaciones que se habían hecho de que lo hiciera, y eso, insisto, no lo pone del lado de los países demócratas del mundo, lo pone del lado de países que están del lado de la injusticia y del lado de estos actos pues, criminales que se cometen en ese territorio. Bueno, hay un elemento esencial del derecho internacional y Mario lo ha mencionado con claridad y son estas obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Entonces, esas normas son imperativas en el derecho internacional público y rigen también el derecho comercial. O sea, en otras palabras, yo no puedo comerciar con un régimen que genera o que comete crímenes de guerra tranquilamente y haciéndome el ciego, tapándome los ojos, con esa responsabilidad que ese régimen tiene por tema de violación de derechos humanos o crímenes de guerra. Son normas imperativas del derecho internacional público. Así es. Y agrego una cosa, Alexander, a ese punto que es muy importante eso que usted está planteando. Por ejemplo, en el caso de Colombia tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y en ese tratado de libre comercio hay una cláusula democrática. En el sentido de que en el momento en el que Colombia se pueda demostrar y esté, pues, digamos, reconocido por la comunidad internacional, que en el caso colombiano no hay regímenes democráticos, si aquí llegara a haber un golpe de Estado, se cerraran el Congreso, cerraran las Cortes, la Unión Europea en su Tratado de Libre Comercio tiene una cláusula en la cual automáticamente anula el acuerdo porque no se cumplen con principios democráticos para llevar a cabo los negocios. Es decir, negocios se pueden hacer, uno puede hacer negocio y de hecho nosotros incluso lo planteamos ante la Corte Constitucional. Nosotros somos amigos de que Colombia establezca relaciones comerciales con todos los países del mundo, incluyendo Israel, pero no bajo cualquier condición y no en las condiciones en las que particularmente yo estoy mostrando que fueron nuestros argumentos ante la Corte, que se violó la Constitución colombiana y el derecho internacional. Y los países se cuidan mucho de eso. Como le digo, la Unión Europea, en el caso colombiano, tiene una cláusula democrática en la que dice, nosotros hacemos negocios siempre y cuando haya democracia. Si ustedes violan los principios democráticos que han suscrito incluso a nivel internacional, nosotros no hacemos más negocios con ustedes. Y se activa esa cláusula democrática. Bueno, esto está en todos los acuerdos y en todos los negocios. Es obvio lo que usted está planteando, Alexander. Uno no va a hacer negocios con regímenes autoritarios, con regímenes dictatoriales, con criminales, con asesinos, porque pues el derecho internacional piensa que ahí hay un límite, y ahí hay una línea roja en la que dice, bueno, usted puede hacer negocios, pero no haga negocios con todo el mundo. ¿Sí? Tiene que guardar unos principios democráticos. Nosotros justamente le insistíamos al gobierno colombiano eso, le decíamos, bueno, finalmente si quiere negociar con Israel, negocie, pero no negocie con los productos que Israel se está robando de Palestina. O sea, que no los acepte en la medida que Israel los hace pasar como productos made in Israel y son productos que está tomando de Palestina. Y dos, diferencie muy bien la parte territorial, o sea, hasta dónde llega Israel, hasta dónde llega Palestina, y más aún habiendo reconocido a Palestina como Estado, y todo Estado tiene una dimensión territorial, o sea, es que un Estado no se hace en la luna, todo Estado tiene una dimensión territorial, y este TLC justamente superpone las dos definiciones territoriales en afectación justamente a Palestina. En ese sentido, de pronto, y antes de pasar a la parte económica, me gustaría retomar o recabar un asunto político, y es preguntarle a Mario lo siguiente. En esta semana, el gobierno colombiano le dio apertura ya al TLC después de haber terminado todos los procesos, todos los pasos, las diferentes etapas que requiere internamente.
En ese anuncio de apertura al TLC, el gobierno también hizo un segundo anuncio y es abrir una oficina de representación y de innovación como parte de este tratado, pero le dio por abrirla justo en Jerusalén. O sea, yendo en contravía o ahondando más bien ese grave hecho que ya estaba en el TLC que Mario mencionaba. El TLC aparece firmado en Jerusalén, Israel, contrariando el derecho internacional público, yendo en contravía incluso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ahora se quiere ahondar justamente en esa situación ilegal y se quiere abrir una oficina de representación comercial colombiana en Jerusalén. ¿Qué análisis le sugiere esto, Mario? No, pues primero una vergüenza infinita. O sea, realmente a mí me da vergüenza esas decisiones que se toman desconociendo, porque nosotros pues, realmente es como si el Estado colombiano, la sociedad colombiana dijera que no le interesa lo que la comunidad internacional diga. Yo voy a hacer, uno esperaría eso de un gobierno como el de Trump, ¿sí? No de cualquier gobierno estadounidense, uno espera de eso de un gobierno como el de Trump, pero uno no espera eso de un gobierno que participa, que es activo en los escenarios internacionales, que asiste a las asambleas de Naciones Unidas. Sí, pues no. Es decir, es más o menos lógico y razonable que el presidente Donald Trump no respeta ninguno de esos escenarios y actúa, pues, digamos, con su lógica imperialista. Pero uno no espera eso de las autoridades colombianas. Y ustedes lo saben, yo pues voy a decir cosas que aquí que son obvias, pero para que esto se entienda, como le digo, yo no soy experto en estos temas jurídicos, pero algo pues he leído y en este caso lo he estudiado también con algún detalle. Hay una resolución que es la resolución 5631 del 3 de diciembre de 2001 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es una resolución que está vigente y que establece que la proclamación de Jerusalén como capital de Israel es nula y debe revocarse inmediatamente. Es una resolución de Naciones Unidas. Y al tomar esta decisión Colombia, que va en el mismo sentido, que va en la misma dirección y un poco amparado también por las acciones de Estados Unidos de haber puesto su embajada en Jerusalén, el gobierno colombiano lo que envía es un mensaje a la comunidad internacional y decir, me paso por la faja a la comunidad internacional, me siento respaldado por el gobierno estadounidense y voy a tomar acciones en ese mismo sentido al haber establecido esa oficina que no debió haberla establecido. O sea, vuelvo al punto. Yo como ciudadano colombiano lo digo y de pronto pues digamos aquí en este grupo probablemente haya gente que no coincida conmigo, pero yo estoy de acuerdo en que el gobierno colombiano y nuestro país tenga relaciones comerciales incluso con Israel. Yo no estoy digamos por la lógica de cortar todas las relaciones que nosotros tengamos, ni comerciales, ni políticas, ni culturales con Israel, pero hay ciertos principios, pues, digamos, que deben respetarse. ¿Cuál es el afán del gobierno colombiano de poner esa oficina en Jerusalén? ¿Por qué no la pone en Tel Aviv? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el afán de hacerlo en Jerusalén más que un desafío? Además, porque esto se plantea así, aparte de plantearlo como un desafío a la comunidad internacional, ¿cuál es el sentido de hacerlo? ¿Sí? O sea, es que van a mejorar sustancialmente los negocios de Colombia si lo hacen en Jerusalén y no en Tel Aviv. Y si así fuera, aún si así fuera, está violando principios y resoluciones de Naciones Unidas. Entonces, tampoco debería hacerlo. Así fuera muy buen negocio. Uno como gobierno lo que pensaría es decir, hombre, sí, pues puede ser muy buen negocio y puedo ganar mucha plata, pero no lo hago porque pues sencillamente es incorrecto a la luz del principio internacional, es incorrecto hacerlo. De hecho, la resolución más reciente es la 2334-2016 del Consejo de Seguridad que por la naturaleza de las Naciones Unidas, por la naturaleza de las Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad son de obligatorio cumplimiento, son imperativas y de allí todos los otros elementos del derecho, incluyendo el derecho comercial, tendrían que amarrarse, tendrían que supeditarse. Y esta resolución claramente ordena a todos los países del sistema internacional que deben distinguir con claridad qué es el territorio israelí, cuál es el territorio palestino y no hacer nada por afectar esa distinción. Y justamente esta oficina
Es un claro atentado contra esta resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la definición territorial del TLC es otro claro atentado contra esta resolución de las Naciones Unidas. Gudrun Kern pregunta, un saludo para Gudrun, una gran amiga justamente del tema palestino, pregunta que si un boicot masivo a los productos israelíes tendría efecto. Antes de pasarle la pregunta a Mario, entre otras cosas, quisiera atar la pregunta de Gudrun con otras tertulias en el pasado, y es justamente ese intento israelí, o ese intento del sionismo más bien, por adueñarse del concepto de antisemitismo, siendo dos cosas completamente diferentes, y presionar a los gobiernos del mundo, y en particularmente de América Latina, para que penalicen las críticas a Israel y al sionismo como si fueran manifestaciones de antisemitismo. En otras palabras, donde está este intento del sionismo colombiano, por ejemplo, tuviera éxito, pronunciarse en contra del TLC o hacer el boicot masivo a los productos israelíes que plantea Gudrun provenientes de las colonias israelíes en Palestina, prácticamente sería un delito aquí en Colombia. Entonces estamos avanzando a un escenario todavía mucho más oscuro, y todavía de mayor complicidad y mayor aceptación a los crímenes de guerra del sionismo, que incluso se aprovecha el dolor de los mismos judíos, siendo judaísmo y sionismo dos cosas completamente diferentes. Para retomar la pregunta con Mario, nos recuerda un poco la experiencia del BDS, ¿no? Ese es un poco lo que propone el BDS como campaña internacional. Desde un punto de vista político y económico, y desde el punto de vista de la experiencia del BDS, ¿usted qué lectura pudiera hacer de estas manifestaciones en contra de la usurpación de productos, sobre todo israelíes de Palestina? ¿Sí lo ve viable? ¿Sí puede tener un efecto? Mira, yo soy más amigo de las decisiones estatales que de las decisiones individuales. Yo soy más amigo de que en algún momento el gobierno colombiano o algún gobierno colombiano tenga sensatez y denuncie o rescinda este tratado de libre comercio por las implicaciones que tiene para el país desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Yo soy más amigo de ese tipo de soluciones que de otras soluciones individuales. Además, pues digamos que puedo simpatizar o no con algunas causas. Usted sabe con cuáles en este tema, con cuáles simpatizo, Alexander, pero pues yo estoy en esta conferencia como director de una organización y pues digamos que como organización nosotros somos amigos de la causa, no apoyamos en particular una acción o la otra, somos amigos de que se resuelva ese conflicto de manera pacífica, de manera dialogada. Incluso podemos ser amigos de muchos caminos, pues digamos, que se puedan adoptar. Yo creo en lo personal, pues digamos que yo en particular no haría todo lo posible y estaré muy atento de no ser consumidor de productos israelíes, pero esa ya será mi decisión particular. Como organización no lo puedo plantear, pero insisto, pues en mi respuesta inicial es que yo soy más amigo de las soluciones institucionales, es decir, que el país como conjunto, pues, digamos, hubiera hecho ciertas salvedades o no hubiera negociado un acuerdo. No significa no tener relaciones comerciales con Israel, no hubiera suscrito un acuerdo que viole esos principios o hacer ciertas salvedades en esos acuerdos. Para entrar en la parte económica, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, en su experiencia justamente con otros TLCs, y ante las deficiencias que este TLC tiene, ¿es posible encontrar un espacio internacional, un tribunal de arbitramiento, o llevarlo al sistema interamericano o incluso al sistema de Naciones Unidas? ¿Hay algún antecedente con un TLC similar, en condiciones similares? Y la segunda pregunta es la obvia. A pesar del desgaste político y a pesar de meterse, como decimos en Colombia, en camisa de 11 varas, coloquialmente hablando, ¿al menos sí le representa un buen negocio o tampoco? Yo no sé, digamos que yo sé que los acuerdos comerciales tienen cláusulas que permiten la denuncia de parte de los gobiernos o la renegociación de los tratados, de esos tratados. Un gobierno colombiano, este o cualquier otro gobierno colombiano, en algún momento podría denunciar el acuerdo de manera unilateral. O sea, el gobierno colombiano puede establecer
una decisión autónoma del país, decir no quiero más este acuerdo y simplemente notifico a la otra parte que me voy a salir del acuerdo. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, lo que hizo Venezuela en el caso de la Comunidad Andina de Naciones. Venezuela se sale de la Comunidad Andina de Naciones y notifica a través de una carta, dice, mire, yo no quiero ser más parte de este acuerdo, hasta luego, y empieza un proceso en el que pues empieza a negociarse, digamos, cómo va a ser esa salida. ¿Sí? Un poco como lo que ha hecho el Reino Unido y la Unión Europea. En este caso es mucho más sencillo, porque es simplemente volver otra vez a establecer algunos principios comerciales, el tema de inversiones, de derechos de propiedad intelectual. Es decir, habría que, es como un periodo de 2 años para hacer eso, pero lo puede hacer el gobierno de manera soberana. El gobierno colombiano puede decir, no me gusta este acuerdo, me voy a salir del acuerdo, o se puede incluso renegociar, ¿sí? Se puede abrir la posibilidad de una renegociación. Estados Unidos renegoció el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá, y para bien o para mal las otras partes estuvieron de acuerdo, y ahí pues digamos un proceso. No quiero hacer una valoración sobre si bueno o malo para el resto de países, pero un proceso que culminó en una renegociación y que llevó al cambio de algunos elementos. No tengo conocimiento y no podría responder si estos aspectos que hemos hablado aquí del no reconocimiento de los principios del derecho internacional pueden llevarse a un tribunal, porque no sé cuáles son los mecanismos, no conozco cuáles son los mecanismos que ha establecido el acuerdo para dirimir las diferencias. Generalmente estos son diferencias que ocurren entre las partes en términos de negocios, o sea, entre los inversionistas por una parte y entre relaciones de comercio que se llevan a tribunales de arbitramiento, pero muy enfocados en el tema comercial o en el tema de inversiones. Y pues en este caso sería, yo creo que el tribunal, que es como el tribunal estándar para eso, es el Tribunal de Arbitramiento del Banco Mundial. Entonces pues ya se imaginarán si alguien, o si las partes, alguna de las partes lleva algún diferendo que exista en el acuerdo, pues ya saben más o menos hacia qué se va a inclinar el Banco Mundial. Ahora, lo otro es que pues, en estos asuntos jurídicos de esos acuerdos son los gobiernos los que tienen la iniciativa de hacerlo, porque pues entiende que los tratados internacionales están bajo la potestad de los gobiernos. Incluso el Congreso, ni siquiera el Congreso de la República podría hacerlo. En ese sentido yo pensaría que no, pero insisto, Alexander, y me disculpan pues la gente que está aquí conectada, pues no soy experto en estos temas de derecho. Y la otra pregunta desde el punto de vista económico sí la puedo responder con mucha más tranquilidad y con más precisión, y es que yo no creo que haya posibilidades de que Colombia gane en este acuerdo, porque es un acuerdo que se hace entre dos economías, primero muy desiguales, y entre economías desiguales. En esa desigualdad de las economías, Colombia es una economía más pobre, es una economía con un ingreso per cápita más bajo, pero sobre todo es una economía que en el mercado internacional ofrece productos de menor capacidad de generación de valor que los que ofrece Israel. Así que en esa desigualdad en ese desequilibrio no hay una reciprocidad, y lo que se espera, porque este no es un problema de acceso a mercados, sino de oferta exportable, es que Colombia no aumente significativamente las exportaciones. El problema con estos acuerdos es que se piensa que Colombia no exporta más porque tiene restricciones de acceso a otros mercados. Así que eliminando esas restricciones le abre la posibilidad a Colombia de que exporte más. Y ese no es el problema del comercio exterior de Colombia. El problema del comercio exterior de Colombia no es que no le vendamos a Israel porque no tuviéramos un acuerdo que nos abriera ese mercado. No le exportamos a Israel y no le exportamos a Estados Unidos ni a la Unión Europea porque no tenemos nada que exportarle. Pues porque lo único que le exportamos es lo mismo que exportamos hace 100 años: petróleo, café, banano, flores, y ahora le sumamos un producto nuevo. El gran salto productivo que ha dado Colombia en los últimos 70 años, ha sido pasar del café al aguacate. Entonces, pues imagínese el salto productivo, pues imagínese el desarrollo tecnológico y científico que eso genera. Pasamos de exportar café a exportar aguacate. Y no vendemos más, no porque no tengamos acceso a esos mercados, no vendemos más es porque no tenemos nada más que ofrecer, porque no tenemos oferta export. Y en ese sentido, le voy a dar el dato: el 99,8%,
Esto lo hicimos, construimos esta información con información estadística oficial. El 99,8% de lo que Colombia le vende a Israel son productos mineros y agropecuarios, son productos primarios, materias primas y recursos naturales. El 99,8%. ¿Usted sabe cuántos bienes industriales, Alexander y demás amigas y amigos que están conectados, sabe cuántos bienes industriales le vende Colombia a Israel? Cero, cero, 0%. O sea, no es ni siquiera tenemos un error estadístico en las exportaciones industriales. Cero. No le vendemos nada industrial a Israel. Y en cambio, el 65% de lo que Colombia le compra a Israel son compras de maquinaria y equipo. Bueno, ustedes saben que Israel en una muy buena medida también es un gran exportador de diamantes. Yo le pregunté esto a algunos expertos hace un tiempo cuando estábamos mirando el tema. El 20% de lo que exporta Israel son diamantes. Y yo quisiera que me dijera, Alex, ¿cuántas minas de diamantes hay en Israel? No, ninguna. Ninguna. Y es el 20% de lo que exporta. O sea que Israel es un gran triangulador de comercio, en una muy buena medida de especulación de comercio, ¿sí? De comercio que pudiera, además de todas las otras cosas de las que ya hemos hablado, de comercio que pudiera considerarse como comercio desleal, ¿sí? Y lo que Colombia le compra a Israel son maquinarias, bienes de maquinarias de alta tecnología, de alto valor agregado, y lo que le vendemos en un 99,8%, o sea, casi el 100%, pues, excepto un 0,2% de lo que le vende Colombia, son productos de bajo valor agregado, de poca capacidad de generación agregado. Ahora, la balanza comercial de Colombia con Israel es positiva, en este momento de alrededor de 200 millones de dólares. Pero es un comercio positivo, pero decreciente. O sea, es un comercio en el que lo que vende Colombia está muy ligado a los precios internacionales. O sea, que si los precios del petróleo son buenos, pues Colombia va a tener un poco más de ganancias, pero si los precios son malos como ahora, pues las ganancias van a disminuir. En cambio, lo que Israel le vende a Colombia no depende de los precios internacionales, depende de su capacidad productiva y de su capacidad tecnológica. Así que en ese sentido hay un comercio desigual, hay una relación desigual agravada por todo lo otro que hemos hablado, pero además solamente desde el punto de vista económico es un mal negocio. ¿Sí? No es un mal negocio tener relaciones comerciales con todos los países, pero sí es un mal negocio que en esas relaciones comerciales nosotros le vendemos petróleo y los otros países nos venden maquinaria que es más cara. Y por cuenta de eso, Colombia tiene todos los años, en términos generales de su comercio, tiene todos los años un déficit enorme. El año pasado fue de alrededor de 10.500 millones de dólares. 10.500 millones de dólares que no tenemos, que no le pudimos pagar al resto del mundo porque lo que vendemos no es capaz de recoger los dólares suficientes para pagar lo que compramos. Y en ese escenario es que están dadas las relaciones de Colombia con Israel, un comercio desigual, un comercio desde el punto de vista tecnológico, un comercio que no le conviene al país y un comercio en el que Colombia no es que vaya a asimilar tecnología israelí para poder hacer después, más adelante, para poder fabricar esos bienes, sino que en todos estos acuerdos hay cláusulas en las que no puede haber transferencia tecnológica. O sea, a nosotros lo único que nos queda en este acuerdo es seguirle comprando la tecnología israelí y nosotros seguirles vendiendo petróleo y bananos y flores y bueno, y pronto algunos aguacates, porque es lo único que sabemos hacer, porque no producimos nada más. De hecho, con un agravante, ¿no? Y es que ese 99,8% de productos agrícolas y mineros casualmente tienen una competencia fuertísima a nivel regional, ¿no? Mercosur vende lo mismo que vende nosotros de mejor calidad y entre otras cosas a un mejor precio que lo que le pudiera vender Colombia. Y allí, entre otras cosas, y empiezo ya con una ronda de preguntas, hay algunas que de pronto por situación de tiempo o de énfasis del invitado, no las voy a tomar, pero sobre todo las económicas o las sociopolíticas, llamémoslo así, sí las podemos discutir. Y pregunta, en ese sentido, pregunta es decir que si a pesar de todo esto, a pesar de esta mala lógica económica, a pesar de este problema político y jurídico, que aún, ¿cuál es el beneficio entonces de Colombia por haber hecho esto? ¿Cuál es la razón de haber hecho esto?
Esa es la pregunta que la persona que preguntó, no recuerdo el nombre que dijiste. Ibel Yacir. Ibel. Pues quiero responder que esa es la pregunta más difícil que siempre me hacen y esa es la pregunta que yo trato de responder en mis clases de economía. Y la respuesta más fácil que te puedo dar es no sé qué gana Colombia. Porque en el punto de vista económico no tiene ninguna lógica. No hay nada, ninguna doctrina, ninguna teoría, ninguna ideología sensata en economía establece que es un gran negocio que uno exporte unas cosas, pero que las que compre sean más caras que las que venda. O sea, dígame, en cualquier negocio común, en cualquier lógica de negocio o en cualquier lógica empresarial, si uno pudiera mantener un negocio en el que sistemáticamente lo que uno vende es más barato que lo que tiene que comprar. Eso sería un absurdo desde el punto de vista económico. Y ese es el comercio colombiano. El comercio colombiano se comporta, para graficarlo de esta forma. Nosotros tenemos petróleo porque pues en ese territorio hay petróleo, no porque produzcamos petróleo, sino porque aquí hay petróleo. Entonces, hace 100 años nos dimos cuenta que aquí había petróleo y empezamos a sacar el petróleo. El petróleo que sacamos ni siquiera lo sacamos con maquinaria hecha por nosotros. Nosotros tenemos que importar la maquinaria, sacar el petróleo, traer unos buques del extranjero que no los fabricamos nosotros y echarlo en esos buques y venderlo a unos precios, digamos que hoy pueden estar alrededor de $40, para decir alguna cifra. A $40 vendemos un barril de petróleo. Y al mismo tiempo, Colombia no es autosuficiente en materia de combustibles. Colombia no produce los suficientes combustibles que necesita para vender en el mercado interno. O sea, que al mismo tiempo que nosotros vendemos petróleo a $40, tenemos que comprar combustibles alrededor de $60 o $65. El mismo barril de petróleo. O sea, fíjese la lógica tan absurda de lo que nosotros hacemos en materia comercial. Vendemos petróleo, un barril de petróleo a 40 para comprar gasolina a 65. Eso no es negocio. Cualquier persona que planteara ante una junta directiva que va a hacer el gran negocio haciendo eso, se va para el manicomio o lo despiden. ¿Sí? Si un gerente dice eso, pues lo despiden al día siguiente. Bueno, a Colombia le parece que eso es una gran idea. ¿Sí? Yo no entiendo cuál es la lógica detrás de estos negocios en los que Colombia tiene balanzas comerciales deficitarias o exporta cosas que no tienen generación de valor agregado y sobre todo, ¿para qué se necesita un acuerdo comercial para exportar petróleo? Ningún país del mundo tiene aranceles al petróleo, ninguno, ni al carbón. ¿Sí? Estamos a puertas de firmar un acuerdo comercial con Japón y nos dicen que la gran ventaja es que vamos a poder exportar café, banano y flores sin aranceles. Y cuando analizamos cómo eran los aranceles del café, el banano y las flores para Japón, son 0%. Entonces, no necesitamos ningún acuerdo para hacer eso. No el punto. Podemos seguirle vendiendo petróleo y carbón, que es lo que más vendemos, y carbón a Israel. Y para eso no necesitamos ningún acuerdo. Yo creo que es una mala idea desde el punto de vista comercial vender carbón para comprar celulares. Yo creo que deberíamos desarrollar alguna tecnología para nosotros producir los celulares también. Esa es una discusión, pero la otra discusión es si necesitamos un tratado de libre comercio para hacer eso. La discusión es que pues, ningún país del mundo tiene aranceles para el carbón o para el petróleo y la mayoría no tiene aranceles para el café, o sea que no se necesita el acuerdo. No había necesidad, para lo que Colombia vende, no hay necesidad de hacer un acuerdo comercial con Israel. Lo que permite ese acuerdo comercial es que Colombia no va a vender nada más, no porque no pueda venderlo, porque probablemente va a tener acceso libre a ese mercado, sino porque no lo produce. Es que para usted vender algo primero tiene que producirlo. Uno nunca ofrece algo que no produzca. Pues uno, ¿qué es lo que ofrece uno en los negocios? Pues lo que produce. ¿Sí? Si yo abro un gran almacén y el almacén está vacío, pues no voy a vender no porque no tenga almacén, no voy a vender es porque no tengo cómo dotar al almacén de las mercancías. Esa es una cosa. Pero la otra es que a través del acuerdo Colombia sí se compromete. Colombia sí asume unos compromisos en materia de importaciones de bienes industriales que van a competir, digamos que podrían o en alguna medida van a competir con la producción nacional, de cosas que Colombia pudiera hacer más adelante. Porque si nosotros traemos maquinaria de alta tecnología de Israel, probablemente hoy la traemos más barata, pero nunca la vamos a producir. ¿Sí? Y como no la vamos a producir, pues no vamos a aprender a hacerla y si no la aprendemos a hacer, pues vamos a depender eternamente
de que esa maquinaria llegue de Israel, y en algún momento, cuando pase algo como lo que está pasando en el mundo en estos momentos, que hizo colapsar las cadenas globales de suministro, pues Colombia sí va a ver la necesidad y la importancia de decir, oiga, qué bueno que hubiéramos aprendido a hacer máquinas en algún momento para no depender de las exportaciones de otros países, no solamente en bienes de alta tecnología, sino también en el caso colombiano, por ejemplo, de alimentos, que nosotros traemos casi la totalidad del trigo que consume Colombia lo trae del extranjero. Entonces, imagínense, pues, desde el punto de vista también de la seguridad nacional, ¿sí? No solo de la soberanía, sino de la seguridad nacional, lo que implica ese tipo de negocios que yo creo que son desequilibrados, que son desbalanceados. En efecto. Para efectos prácticos, acabé de subir al chat el enlace donde se puede descargar el texto del tratado en PDF, que varios lo han preguntado, sobre Yasmín lo estaba preguntando justamente. Voy a dar paso a dos preguntas escritas más y creo que algunas personas querían hacerle pregunta vía micrófono. Escribe Kelly Carrero que si se puede de pronto ver como una estrategia israelí para consolidar a través de lo económico una agenda política o territorial. Sí, claro, o sea, pensaría que eso es una especie de caballo de Troya o como en Colombia llamamos un mico, para meter con la sombrilla lo económico un gran interés político y legal, ¿no? Además, ilegal totalmente, a todas luces. Y le pregunta a Mario Kelly que si usted sabe que si en otros tratados, en otros TLCs que haya firmado Israel, que si replica lo que hizo con Colombia de decir que se firmaba en Jerusalén, Israel, o lo firmaban de otra manera o ponían otros espacios. Pensaría que aquí en Colombia fue el único donde le metieron ese gol, ¿no? No sé, como le digo, pues no sabría decir si en otros TLC que ha firmado Israel haya hecho lo mismo, pero pues que lo hayamos hecho nosotros es muy grave. Sí. No sé, realmente, no sabría decirle. Sí, no, pensaría que nosotros fuimos los únicos. De hecho, yo estuve revisando otros tratados de Sí. libre comercio que firmó Israel, por ejemplo, con Mercosur, y no aparece esa fórmula que firmaban Jerusalén con Israel, no, de ninguna manera. O sea, nosotros inauguramos esa estrategia israelí de posicionar una agenda política a través Somos de... pioneros allí en eso. Sí, sí. No, es que cuando yo le decía que ni siquiera Trump se había atrevido a tanto, o Sí, sea, sí. no lo digo por jugar, o sea, es en serio, es en serio. Bien, escribe Sandra Arevalo. El TLC podría traer inversión para empresas israelíes y si esto de pronto va a tener un impacto positivo para Colombia en tema de empleo y de inversión aquí en Colombia, que es tanto lo que ha mencionado el gobierno como gran bandera, o no. Pues ese es siempre un argumento que se tiene en estos acuerdos, ¿no? Más o menos el argumento es un argumento perdedor desde el principio, es un argumento tonto desde el principio, porque el argumento es más o menos que uno les demuestra que no va a lograr venderles nada y que ellos nos van a vender mucho. Entonces ellos dicen, sí, eso puede ser cierto. Pero es que la clave del acuerdo no está en si nosotros les vendemos o no, sino en atraer inversión. Y pues yo no creo pues que sea tanto así, pues digamos como que vamos a traer tanta inversión de Israel, porque en estos momentos, digamos, todos los cálculos más optimistas que hay de flujos de inversión en estos momentos es que para 2021 van a caer en alrededor de 30%, el escenario más optimista, y que para el año 2021 se van a mantener por debajo de los niveles de la inversión de 2019. O sea, hay que pensar que en medio de esta situación de crisis económica global, Colombia va a traer la inversión de Israel, que Israel no va a hacer en otros países, que probablemente va a hacer es en sus empresas, que el mundo no está pensando que se va a dar, y Colombia en un arranque de astucia va a poder traer esa inversión, pues por lo menos eh, es de difícil cumplimiento, ¿sí? Por lo menos yo diría que es algo utópico, ¿sí? No es creíble, por lo menos que eso sea así, ¿sí? La inversión de Israel a Colombia, estaba buscando aquí los datos, es de alrededor de, bueno, ahorita les doy los datos, la inversión de Israel al mundo, no, la inversión bueno, ahorita les doy los datos de cuánto es la inversión de Israel en Colombia, que no los encontré aquí fácilmente. Tengo aquí una gráfica en la que están todos los datos, pero ya ahorita lo busco y les doy los datos. Pero les digo, pero todas las expectativas más optimistas es que no va
a crecer esa inversión este año y que el otro año se va a mantener por debajo de los niveles de 2019. Vale, mientras de pronto si alguien quiere hacer alguna pregunta vía micrófono que nos anuncie por el chat, voy a aprovechar y rápidamente voy a replicar otras preguntas que nos han escrito. Escribe Ivonne Estefan que si los tratados de libre comercio en términos generales exigen cuotas mínimas de compra. Esa es una pregunta de Ivonne Estefan y en ese sentido, pues que si estaría Colombia obligada, y complemento la pregunta de Ivonne, si estaría Colombia obligada a cubrir esas cuotas en el TLC con Israel. Y pregunta Liliana que si se puede decir que este TLC es una manifestación de apoyo de Colombia al sionismo, más allá de una herramienta económica. Bueno, mire, en el tema de la inversión que quise encontrar el dato, empiezo con eso. La inversión de Israel en Colombia es de 1,8 millones de dólares. Eso es el 0,01%. 0,01% de la inversión que recibe Colombia. ¿Sí? O sea que, es decir, en el comercio ya les mostré que no. En la inversión, pues, esta es la inversión. Ahora, si a mí alguien me convence de que esa inversión va a pasar de un millón, de casi 2 millones de dólares a 100 millones de dólares, a 200 millones de dólares, pues digo, bueno, pensémoslo, ¿sí? Pero la inversión de Israel en Colombia es el 0,01% de la inversión que recibe Colombia del mundo. O sea que ni siquiera por ese lado. O sea, por el lado de los negocios, yo digo, no es un buen negocio, no ganamos nada, no recibimos inversión. O sea, desde el punto de vista económico, yo diría que es un pésimo negocio. Desde el punto de vista político, pues ya tendría uno que hacer otras suspicacias, ¿sí? Yo no me siento, pues, digamos, en capacidad de expresar esas suspicacias, pero ya les estoy mostrando, ya las puede hacer cada quien, pero yo les estoy mostrando que desde el punto de vista económico, pues no ganamos. Así que, ¿cuál es la otra lógica? Pues la otra lógica tiene que ser otras lógicas diferentes, porque la económica no es, ¿sí? Descartemos esa. Y las otras, si descartamos esas, las otras pueden tener alguna cabida. Ya cada quien podrá analizar cuáles pueden ser esas otras lógicas por las cuales Colombia hace este tipo de negocios. Y compromisos, pues en general en todos esos acuerdos hay compromisos de cuotas, sobre todo en los productos agrícolas casi siempre hay compromisos porque los países buscan poner esos excedentes de producción agrícola, busca ponerlos a través de contingentes y de cuotas de importaciones de otros países. No sé en el caso de Israel cómo sea el cronograma de desgravación, en el caso colombiano, el cronograma de cuotas, pero es la normalidad. Digamos que lo estándar es que en esos acuerdos siempre hay esos compromisos de importaciones de cuotas, sobre todo en el mercado agrícola, y lo tiene Colombia en todos los otros acuerdos, en Estados Unidos, con Europa, con Canadá, bueno, y probablemente lo tenga también con Israel porque es como una medida estándar. Pregunta Luisa que si existió alguna inversión para el desarrollo por parte de Israel, como lo hizo la Unión Europea. Pensaría que no, que en el texto del TLC no hay compromisos de inversión. No, nada. Pues yo les estoy demostrando cuál es la inversión Israel en Colombia y eso es ridícula, pues, dicho, o sea, eso no sé en qué será esa inversión, realmente es como si hubieran abierto un almacén o alguna cosa aquí, porque eso, pues una inversión de 2 millones de dólares en un país, pues en términos de negocios eso no es nada. Eso incluso puede ser una muestra comercial o alguna cosa así, o sea, yo no me imagino qué puede ser eso. Gastan más en un stand en Corferias. Puede ser alguna muestra comercial, alguna feria comercial o algún almacén que han abierto aquí. No podría establecer qué es, porque pues en los datos del Banco de la República no define cuál es la empresa que invirtió, pero pues es un monto realmente muy pequeño. Vamos a cerrar la actividad con dos preguntas con micrófono, pues para no abusar de nuestro invitado y abusar el tiempo de ustedes, quisiera pedirles que sean muy breves, por favor. En su orden, Johnny Alexander Bosa y finalmente la doctora Sonia Martínez. Johnny Alexander, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta va dirigida a si existe algún mecanismo de participación ciudadana para transgredir, para la discusión de estos acuerdos. Hay un mecanismo que nos permita resistir ante este hecho político que
creo que para todos es desafortunado en esta charla, ¿no? Además, no sé, me gustaría saber algún referente de algún caso similar, eh, de la disolución de algún acuerdo que no tenga que implicar solamente al gabinete político, sino también no sé, a las decisiones del, del pueblo. Sí, más o menos esa es mi pregunta. Gracias. No conozco que esté establecido en este acuerdo ningún mecanismo de participación ciudadana, pero en otros acuerdos sí los hay. No es muy común que se dé. En la mayor parte de los acuerdos que tiene Colombia no existe. Colombia tiene 15 tratados de libre comercio, 16 ahora con el de Israel. Solamente existe en uno, que es en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en donde hay un mecanismo que se llama el Grupo Consultivo Interno, en el que hacen parte empresarios, centrales sindicales y organizaciones de la sociedad civil que tienen un diálogo con el gobierno y con la otra parte de la Unión Europea, que es una cuestión realmente bastante simbólica porque no es vinculante de ninguna forma. Ninguna de las quejas que se hagan en ese escenario ponen en riesgo el acuerdo, no son de obligatorio cumplimiento, no tienen que ser acogidas, pero cada año se abre la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil cuestionen el acuerdo o incluso que lo pueden apoyar, pero lo pueden apoyar o lo pueden cuestionar, pero se escucha a la sociedad civil. En este caso, pues no existe ningún mecanismo de esa naturaleza, no hay ninguna participación de la sociedad civil. En la Constitución colombiana, en la ley colombiana, hay una ley que es la ley 1868 y estaremos, entre otras cosas, pues con todos los amigos y amigas que están interesados en este tema, pues yo creo que podemos hacer una muy buena alianza para poder exigir que a través de esa ley 1868 se haga una evaluación muy minuciosa de este TLC con Israel. Hay una ley en el caso colombiano que obliga al gobierno a evaluar los TLC y a presentar esa evaluación al Congreso de la República. Y el Congreso de la República está obligado a hacer una audiencia pública para que organizaciones de la sociedad civil puedan manifestar sus opiniones frente a los acuerdos. En ambos escenarios que les he comentado, nosotros participamos, nosotros hacemos parte del grupo consultivo del TLC con la Unión Europea y hemos sido promotores de las audiencias de esa ley 1868. Esos son los únicos escenarios de participación, digamos, como de alguna forma de participación que existe. No existe ningún otro escenario, no es posible demandarlos porque eso lo tienen que hacer las partes, no es posible llevarlos a algún tribunal porque eso tendrían que hacerlo las partes, solo podemos quejarnos en esos escenarios que no son vinculantes y la posibilidad de que esos acuerdos puedan ser denunciados o puedan ser renegociados depende exclusivamente de los gobiernos. Son los gobiernos los que tienen, pero digo, ni siquiera el Congreso de la República puede hacerlo. Ni una consulta popular, ni un plebiscito, no existe ningún mecanismo para que se pueda hacer de esa forma, solamente la decisión del gobierno. Por eso son tan graves que se firmen esos acuerdos, porque esos son acuerdos que después tumbar esos acuerdos es muy difícil hacerlo porque tendría que haber un gobierno que tenga la voluntad de hacerlo. Doctora Sonia, la escuchamos. Muchas gracias, Alex. ¿Sí me escucha? Perfecto, sí, señora. Bueno, muchas gracias, Alex. Muchas gracias, profesor. Excelente la exposición. Yo quería, al finalizar esta exposición, decirle lo siguiente. Ante la contundencia de sus argumentos, desde el punto de vista jurídico, económico, inclusive, político, no son contundentes, pero ¿qué podríamos hacer más allá de los escenarios que nos propone? ¿Qué podríamos hacer aquí en este centenario equipo y grupo que estamos despertando la conciencia de la causa palestina, como su cuadro que tiene allá atrás de Guernica, que es como una situación desesperada? Pero ¿qué podríamos hacer también en otros escenarios para que desde el punto de vista de los profesores, los estudiantes, las amas de casa, podamos denunciar, no formalmente, este tratado tan trágico y tan nefasto para Colombia? Gracias, profesor.
Sonia, muchas gracias por su pregunta. Yo no tengo muchas respuestas a su pregunta por una razón, y es porque yo creo que yo soy un académico, yo soy experto en temas de economía, soy profesor de varias universidades de economía en Colombia, he escrito varios libros de economía, y entre más estudio economía y entre más leo sobre economía, más me convenzo que los problemas económicos son realmente problemas políticos. La cuestión es que pues, yo no participo, participo como ciudadano, obviamente en causas políticas, voto y tengo una opinión política sobre cosas, pero no participo públicamente ni activamente en acciones políticas. No lo hago públicamente, es mi decisión como ciudadano, pero estoy convencido, para responderle, que la única posibilidad, digamos, de que existan escenarios más justos, más democráticos en la causa palestina, en las causas por el comercio justo, en la reducción de la desigualdad, es a nivel político. O sea, es a nivel político en el sentido de acciones políticas de grupos, de grupos contundentes que sean capaces, entre otras cosas, en el caso colombiano, de ganar elecciones. Por lo que acabo de decir en la respuesta anterior, es que cada vez que uno lleva estas discusiones al gobierno, y yo participo en varios escenarios en los que tenemos interlocución con el gobierno nacional, la respuesta siempre es sí, ustedes tienen toda la razón. Los argumentos de ustedes son muy válidos, pero ganen las elecciones. ¿Sí? O sea, que hay un problema realmente político de fondo, es que tenemos que llegar al punto de ganar las elecciones. Y ganar las elecciones con gobiernos decentes, gobiernos democráticos, gobiernos honestos, gobiernos que estén pensando en el progreso del país, en el desarrollo económico colombiano, y que sean capaces de tomar esas decisiones. Si yo fuera gobierno colombiano, renegociaría algunos tratados de libre comercio y llegaría hasta el punto de denunciar algunos tratados de libre comercio. Digamos que el escenario inicial sería el de la renegociación de esos acuerdos, si yo fuera el gobierno, pero no lo soy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Sonia? Pues una gran lucha democrática, una gran sumatoria de fuerzas, de esfuerzos democráticos para gobernar, para hacer poder, lo que dice el gobierno. El gobierno, cada vez que uno dice que no le gusta una cosa, le dice, bueno, que no le gusta de malas, el que estoy gobernando soy yo. Pues claro. gane. Gracias, profesor, hacer política decente, ¿sí? Hacer política decente, de acuerdo. Sí. Yo no creo que haya otra solución, no creo que exista otro, porque por lo que le digo, mire, yo como académico le puedo decir que no hay ninguna lógica económica detrás de esto. No hay ninguna teoría. No tengo, le puedo mostrar los libros que he leído y que he escrito sobre economía, y no encuentro en ninguno de esos libros que esto sea una buena idea. O sea, que tiene que haber algo más detrás. Lo que hay detrás seguramente es político. Y como eso no nos gusta. Profesor, aquí no hay lógica. Aquí hay es una acción perversa de poder. De acuerdo. Por eso digo, no hay lógica. Entonces tiene que haber otra cosa. Y como no nos gusta, nos toca cambiarla. ¿Sí? ¿Cómo la cambiamos? Con acción política. Perfecto. Mario, le preguntan por el nombre de sus libros. Escribí un libro que se llama La Industria, y que muestra la importancia del desarrollo económico a través de la industria. Escribí un libro que se llama La Desigualdad como Norma, con otros autores, que muestro cómo es todo el proceso de desigualdad en Colombia. Y he participado también como coautor en libros sobre la integración latinoamericana y en otros sobre el análisis de los tratados del libre comercio. Y he escrito, bueno, ustedes saben que yo soy columnista de varios medios, he escrito creo que ya alrededor de 300 columnas de opinión y estudios pues, académicos en el que abordo todos estos temas. Yo hago parte, ya para finalizar, yo sé que ya estamos cerrando, de una organización que se llama Sede Trabajo, y ustedes pueden encontrar pues, allí en la página de Sede Trabajo todos los estudios que hemos hecho y todos los análisis que hemos hecho sobre estos temas económicos, que son, creo yo, bastante rigurosos, porque, pues, entre otras cosas, nosotros hacemos análisis sobre la información oficial, las estadísticas oficiales. O sea, no nos estamos inventando los números, solo que los datos son tan contundentes que les puedo asegurar que el trabajo de nosotros no es tan complicado. Demostrar que esta económica es fracasada, es fallida, es más fácil de lo que cualquiera se imagina, porque ahí están los resultados de los datos que ellos mismos han creado, de las políticas que ellos mismos han creado. En efecto. Justamente para despedirnos y a manera de nota editorial propia,
diría que todo este tipo de acciones, pensándolas desde el gobierno israelí y respondiendo un poco la pregunta de Miro, les da un oxígeno justamente a Netanyahu en medio de las investigaciones que tiene por corrupción, en medio de las críticas y manifestaciones que hay dentro de Israel por su mal manejo económico, mal manejo de la pandemia, por las críticas de la comunidad internacional frente a su decisión de hace un tiempo de seguir robando tierra palestina. Y por eso no escatimó, no escatimó esfuerzos en hacer un evento virtual con el presidente Duque, y se ofreció a venir a Colombia y se ofreció a invitar a Colombia, también a Israel en su momento. Entonces, estos son oxígenos políticos y como lo plantea Mario, se debe mirar más que con una lógica económica, se debe mirar es con la lógica del oportunismo político, y sobre todo lo menciono desde el punto de vista del primer ministro israelí y de la política israelí de ocupación de Palestina. Mario, muchísimas gracias por esta maravillosa tertulia. Yo creo que ha sido la más impactantes que hemos tenido, y sobre todo de una vigencia supremamente importante y que trasciende el tema de Colombia-Israel y que va justamente a un análisis mucho más profundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por su tiempo, Mario. No, al contrario, Alexander, y a todas las amigas y amigos del pueblo palestino, del mundo árabe, muchísimas gracias por haberme invitado. Usted sabe que siempre es un honor, es un gusto, lo hago con todo el amor que tengo por la causa palestina, lo hago además, pues como lo decía, como ciudadano colombiano, que me parece una vergüenza que se haya dado esta situación y que se haya implementado este acuerdo que no tiene ningún beneficio ni económico, ni jurídico, ni en la política internacional del país, y que, bueno, nosotros seguiremos el trabajo que yo puedo hacer y que les prometo que seguiré haciendo, es hacer esos análisis juiciosos y a través de mi organización sacar balances y hacer informes y denunciar estos temas desde el punto de vista económico y juntarnos y apoyar y ser una herramienta útil también para que actores políticos de diversos sectores del país tengan estos análisis como herramienta para su accionar político, que creo que es fundamental en nuestro país en estos momentos. Muchas gracias por la invitación, me despido de todas las personas que estaban en este grupo y de nuevo mi agradecimiento por haberme invitado. Mario, usted muchísimas gracias. Invitados todos, también para las tertulias de la próxima semana vamos a tener un gran invitado desde Chile que nos va a hablar de los prisioneros políticos palestinos, y una invitada desde España, corresponsal de guerra, que tiene una experiencia profundísima en todos estos conflictos de Medio Oriente y una experiencia de campo gigantesca en Palestina. Vamos a estar muy, muy atentos de estas conferencias, invitadísimos todos, y sin duda vamos a tomar también, adoptar la sugerencia de varias personas, entre ellas la de Yasmín, de de ampliar el espectro, al menos coyunturalmente, para analizar un poco ese caos que se vivió en estos días en el Medio Oriente, particularmente en el Líbano. Muchísimas gracias nuevamente, un gran abrazo para todos, muy buena tarde, muy buen resto. Cuídense. Gracias, chao, chao. Gracias a todos. Chao, gracias a ustedes, chao, chao.